En 2018, mientras las urnas se llenaban de papeletas con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, en los foros empresariales y en los noticiarios de la oposición se repetía un mantra: se va a ir el capital, va a haber fuga de inversiones, el peso se va a desplomar, México se convertirá en Venezuela. Era la narrativa del desastre anunciado. 6 años después, con Claudia Sheinbaum ya en la presidencia, los datos cuentan otra historia. México rompe récord histórico de exportaciones, logra superávit comercial tras años de déficit y presume un superpeso que aguanta mejor que muchas monedas del mundo los sobresaltos globales. Y todo eso, paradójicamente, bajo 2 gobiernos que la derecha etiquetó desde el primer día como una amenaza para la estabilidad económica. Este video no busca hacer propaganda, sino contar una paradoja. ¿Cómo fue que un país gobernado por 2 liderazgos de izquierda, con discurso social fuerte y políticas heterodoxas en lo político, terminó siendo, en la práctica, una de las economías más estables del mundo emergente? Del "nos vamos a hundir" al récord exportador. Para entender el giro de guión, hay que empezar por el dato más contundente: las exportaciones. En 2018, cuando López Obrador llegaba al poder, México ya era una economía abierta, integrada a América del Norte vía el Tratado de Libre Comercio. Pero el pronóstico dominante entre muchos analistas conservadores era que el nuevo gobierno rompería la confianza, espantaría la inversión y echaría a perder el modelo exportador. Pasó lo contrario. Con todo y pandemia, guerras y cadenas de suministro rotas, México fue escalando hasta alcanzar un récord histórico: más de 660,000 millones de dólares exportados en 2025, con un crecimiento anual cercano al 7 al 8%. La cifra no es menor, nunca antes el país había vendido tanto al mundo. Y no fue gracias al petróleo, ese viejo comodín del siglo XX, sino sobre todo a las exportaciones no petroleras, manufacturas, electrónicos, equipo eléctrico, maquinaria y una parte importante de la industria automotriz y aeroespacial. El giro global también jugó a favor. Mientras muchas empresas buscaban salir de China o reducir riesgos en Asia, México se volvió el destino natural, cerca de Estados Unidos, con un tratado comercial robusto, usos horarios compatibles y una base industrial instalada desde los 90. El famoso nearshoring dejó de ser un concepto de consultoría para convertirse en parques industriales llenos en el Bajío, en el norte, en el corredor del Golfo. El resultado fue doble. Por un lado, se consolidó a México como potencia exportadora de manufacturas. Por el otro, se modificó la balanza comercial. Después de años con déficits, 2025 cierra con superávit. Se exporta más de lo que se importa, aunque sea por un margen modesto. No es Alemania, no es China, pero para un país al que se le pronosticaba colapso, no está mal. El superpeso que no se iba a aguantar. Si hubo una palabra que se volvió meme económico durante el sexenio de López Obrador, fue superpeso. En teoría, con un gobierno de izquierda, discurso anti-neoliberal y choques frecuentes con la élite empresarial, lo más lógico, según sus críticos, era esperar una moneda débil, volátil, instalada por encima de los 22 o 23 pesos por dólar. La película fue otra. Después del shock inicial de la pandemia, el peso mexicano empezó a apreciarse. La combinación fue particular: altas tasas de interés del Banco de México, para contener la inflación, flujo récord de remesas en dólares, exportaciones fuertes a Estados Unidos, y un mercado que, nos guste o no, empezó a ver a México como un refugio relativo en América Latina, frente a la volatilidad de otras monedas. El resultado: el tipo de cambio bajó en varios momentos de 2023 y 2024 a niveles por debajo de 18, incluso acercándose a los 16,9 pesos por dólar. Ya con Sheinbaum en el poder, tras una breve sacudida postelectoral en la que el dólar se fue arriba de 20, la moneda volvió a estabilizarse por debajo de 19. ¿Significa eso que todo es perfecto? No. Un peso fuerte abarata importaciones y ayuda a controlar la inflación, pero también pega a quienes reciben remesas y a ciertos exportadores que cobran en dólares y pagan en pesos. De hecho, bancos y analistas han escrito páginas sobre cómo el superpeso recorta el ingreso en pesos de millones de hogares receptores de remesas y presiona los márgenes de la industria exportadora. Aún así, fuera de las columnas de opinión, el mensaje que le llega al mundo es claro: la moneda mexicana resiste. En un periodo en el que Argentina vive devaluaciones brutales, Turquía pelea con inflaciones de doble dígito y varias economías emergentes batallan con salidas de capital, el peso luce, comparativamente, como una isla de relativa calma. La austeridad de López Obrador. Gasto social con macro en orden. La gran pregunta es, ¿cómo se llega ahí? Porque el discurso de AMLO nunca fue el de un tecnócrata clásico. Hablaba de economía moral, de combatir la corrupción como fuente de riqueza, de primero los pobres. Y aún así,
Bajo su gobierno se mantuvieron 3 pilares que suelen tranquilizar a los mercados: disciplina fiscal, autonomía del Banco de México y respeto a los tratados comerciales. Se evitó un endeudamiento masivo. No hubo paquetazos de nuevos impuestos y se cuidó que el déficit no se disparara. Aunque hubo roces retóricos, en la práctica se respetó la autonomía del Banco Central, que hizo su trabajo subiendo tasas para controlar la inflación. Sin Banxico no habría superpeso. El TEMEC nunca estuvo realmente en riesgo. Hubo tensiones, particularmente en energía, pero no se rompió el marco que garantiza a los inversionistas acceso al mercado de Norteamérica. Con esa base, el gobierno pudo destinar recursos a programas sociales masivos, pensión universal para adultos mayores, becas, apoyos al campo, sin perder el ancla macroeconómica. No es que no haya costos ni errores, los hay, y muchos, pero el apocalipsis económico simplemente no llegó. Cuando la oposición advertía que el capital huiría, los datos mostraban otra tendencia. La inversión extranjera directa alcanzó montos históricos, impulsada por el nearshoring en manufactura y servicios, y mientras tanto, el país escalaba posiciones como socio comercial número 1 de Estados Unidos. Sheinbaum: continuidad, exportaciones récord y discurso de estabilidad. La llegada de Claudia Sheinbaum en 2024 abrió otro capítulo. La oposición recicló parte de los argumentos: el fantasma de la radicalización, más poder para un solo bloque político, riesgo institucional. Sin embargo, en lo económico, el mensaje desde el primer informe fue claro: continuidad en los pilares macro, pero con énfasis en competitividad, energía limpia e infraestructura. Sheinbaum ha repetido 3 ideas clave. México quiere proyectarse como país abierto, soberano y atractivo para la inversión. Es uno de los países con menor nivel de aranceles promedio del mundo, y la relación con Estados Unidos debe basarse en confianza mutua y cooperación sin subordinación. No es lenguaje revolucionario, es lenguaje de potencia media que se sabe estratégica para la economía norteamericana. A nivel datos, su primer tramo de gobierno está marcado por 2 símbolos: récord de exportaciones en 2025 con más de $660,000 millones, impulsados sobre todo por manufacturas no automotrices, mientras el renglón petrolero y parte del agroalimentario caen. Superávit comercial, aunque pequeño, después de varios años de saldos negativos. Desde la tribuna, Sheinbaum lo sintetiza en una frase simple: exportamos más de lo que importamos, eso siempre es bueno para la economía. La apuesta de su administración es doble: consolidar a México como nodo de nearshoring verde, con inversiones en energía eléctrica, transporte y parques industriales, y al mismo tiempo mantener el relato de estabilidad que tanto valora el capital global. La oposición catastrofista frente al espejo de los datos. Nada de esto significa que la economía mexicana viva un cuento de hadas. El crecimiento promedio desde 2019 ha sido más bien modesto, rondando el 1 al 2% anual si se promedia el bache de la pandemia. La informalidad sigue altísima, los salarios reales mejoran pero no al ritmo que muchos desearían, y la violencia y la inseguridad pesan sobre cualquier narrativa de éxito. Pero justamente por eso vale la pena contrastar los matices con las profecías que se hicieron. El peso se va a ir a 30 por dólar. Terminó apreciándose a niveles no vistos desde 2016. La inversión extranjera se va a ir, aumentó y se diversificó, empujada por el TEMEC y el reacomodo geopolítico. Seremos otra Venezuela. México mantuvo superávits en cuenta corriente, inflación relativamente baja y acceso intacto a los mercados internacionales. La crítica válida hoy no es «México se quebró», sino otra: ¿aprovechamos al máximo esta ventana histórica? Porque una cosa es tener estabilidad y récord exportador. Otra muy distinta es transformar eso en desarrollo profundo: mejor educación, ciencia, tecnología, innovación, movilidad social, seguridad. Y ahí es donde el relato triunfalista del gobierno también se queda corto. Tener superpeso y superávit no significa que la señora que vende en el mercado, el joven repartidor o la trabajadora de maquila ya vivan en un país justo. Significa más bien que el terreno macro no se derrumbó, que hay piso firme sobre el cual se podría construir algo mejor. Un ancla de estabilidad en un mundo lleno de tormentas. Visto en perspectiva regional y global, México aparece como una especie de ancla en medio de la tormenta. Mientras Europa lidia con la inflación posguerra, energía cara y recesiones técnicas, México mantiene inflación relativamente contenida. Mientras Argentina atraviesa ajustes salvajes y devaluaciones, el peso mexicano se mueve en rangos acotados. Mientras otros países latinoamericanos ven salir capital por incertidumbres políticas o económicas, México se beneficia del reacomodo de cadenas comerciales. No es mérito exclusivo de ningún presidente, pero tampoco es accidente. Es el resultado de 3 décadas de apertura comercial, una geografía privilegiada, una base industrial consolidada, y sí, también de la decisión política de no patear la mesa macroeconómica,
incluso desde gobiernos que se presentan como ruptura con el pasado neoliberal. En estos años, México pasó de ser visto como un país que podría espantar al capital a ser tratado, con sus claroscuros, como una plataforma estratégica para las manufacturas del mundo occidental. Las armadoras de autos eléctricos, las fábricas de chips, los centros logísticos y de servicios compartidos son la mejor prueba. La verdadera prueba que viene. Desde López Obrador hasta Sheinbaum, México ha demostrado que puede combinar un giro de prioridades sociales con estabilidad económica, récord exportador, superávit comercial y un peso fuerte. La oposición catastrofista se equivocó en su diagnóstico más dramático. El país no se ha derrumbado. Al contrario, se ha colocado en buena posición en el mapa económico global. Pero la historia no se acaba ahí. La verdadera prueba no será mantener el superpeso, sino responder preguntas más incómodas. ¿Subirán los salarios al ritmo de las ganancias exportadoras? ¿Se logrará que el nearshoring no sea solo naves industriales, sino transferencia tecnológica y formación de talento mexicano? ¿Se podrá usar esta bonanza relativa para invertir en ciencia, salud, educación y seguridad? ¿O se desperdiciará como tantas otras oportunidades históricas? México llega a la mitad de la década de 2020 con una paradoja fascinante. Mientras el mundo se acostumbra a nombrarlo como potencia exportadora estable, muchas y muchos dentro del país siguen viviendo como si nada de eso hubiera ocurrido. Lo que sí está claro es que, al menos en lo macro, la historia que se quiso contar en 2018, la del desastre inminente, no se cumplió. El guión dio un giro distinto, el de un país que, contra todo pronóstico de sus detractores, se ubicó como una de las economías más estables del mundo emergente, justo cuando más falta hacían las anclas en un mundo lleno de tempestades.